Hola, bienvenidos a esta cuarta temporada de nuestra construcción de Iglesia Antioquía. Estamos celebrando los 35 primeros años del Ministerio de Antioquía y estoy muy contenta porque esta tarde nos acompañan Adin y Carla. Bienvenidos. Hola. Qué Gracias. bueno que están aquí. Nuestra pastora fundadora, bienvenida, bienvenido. Qué padre que podamos coincidir y recordar estos años de esta fresca ocasión y en esta tarde tan linda de una temporada. Quiero que regreses con nosotros al tiempo, pero antes de empezar esta temporada, quiero que Adin nos cuente cómo llegó a la iglesia, porque era un niño y pequeño, que Dios tenía un plan, que hoy nosotros somos parte de este plan y estamos viendo esta construcción inquieto. Pero hoy vemos un pastor que está dando su vida por las ovejas. Adin, llegaste de 8 años. Hola, oigan, gracias. Gracias por invitarnos a esto. En realidad tenía 9. Tenía 9 y mi memoria no me da para mucho. Siempre menciono lo mismo y era que en la casa de Martín, me metía abajo de las sillas y había un chorro de plantas alrededor, de macetas. Y en esa temporada no me acuerdo de mi mamá, no me acuerdo de mi hermano, pero abajo de las sillas y jugaba y no era tan tranquilo. El pastor dirigía la música, el pastor Juan dirigía la música, levantaba ofrendas, oraba, predicaba, recogía sillas y todo eso. Y de ahí, no tengo la verdad el dato, pero unos meses y nos mudamos porque el crecimiento era muy dinámico, era muy orgánico. Y de ahí nos fuimos a Escobedo, al local. Gómez Palacio. Nos fuimos al local de Escobedo, con una capacidad como para unas 60 personas, 80 por ahí. Y hay una foto ahí de donde estamos afuera, hacíamos de todo. Bueno, yo era un niño, jugaba, pero me gustaba andar ahí en el cotorreo y demás. Y era bazares, hamburguesadas y todo, ¿no? Entonces, así empecé. Realmente no había nada en el corazón, era un niño, me la pasaba súper bien, me gustaba. Yo conocí a los pastores Hernández en la iglesia de Cristo y le decía a mi mamá, llévame a la iglesia donde tocan música padre, porque venía de otra denominación, entonces así fue como llegué. Ese niño creció y ese niño recibió un llamado que después, en esta cuarta temporada, forman un hogar. Y Carla llegó al Señor y los dos empiezan la construcción de su familia, pero también del ministerio al mismo tiempo, que no fue nuestro caso, pero en su caso sí fue. 2012, Carla. 2012 nos casamos. Muchas gracias por invitarnos primero. Y 2012, nada, gracias. Siéntate en tu casa. Primero, en 2012, en noviembre del 2012 nos casamos. Después de 2 años, casi 3 años de novios, y pues empezamos a trabajar. Ya trabajábamos en la iglesia con los jóvenes. Íbamos, me acuerdo, a una casa en Torreón donde teníamos un grupo de jóvenes y en la casa de Luli. En la casa de Luli. Yo era parte del equipo porque no había mucha gente, éramos como que dos éramos del equipo. Y entonces hacíamos de todo para que los chavos fueran conociendo más de Dios. Algunos que estaban llegando por primera vez, que eran católicos o no sé, que venían de otro lado y estaban conociendo de Dios. Y ya después de ahí... Yo empecé a trabajar en la iglesia el 22 de diciembre del 2011. 11. Wow. 2011, o sea, unos meses antes de casarnos. El pastor... No, un año. Perdón, un año antes de casarnos, el pastor Juan me hace la invitación. Y era como... Estaba recién mencionando. Sí, realmente no fue como sí, porque yo tenía un trabajo fuera de la iglesia y tenía una propuesta súper atractiva financieramente. Pero eso yo tenía 31 años. Entonces a los 18 fue cuando yo recibo como el llamado de parte de Dios en un campamento. Entonces era como un anhelo, había algo que algunos describen como emoción, como un fuego, como de diferentes maneras. Pero había un deseo en el corazón por predicar. Realmente no era como que quiero ser pastor o quiero ir a las naciones o ir a un estadio. Yo no sé si haya alguien que sí tenga claro que lo único que hay es que se prende algo dentro. Y yo me acuerdo que
Cuando el pastor me hace la invitación, nos vemos en el Martins de Gómez. Entonces le digo, sí, ok, acepto. Y me dice, es la mejor decisión que vas a tomar. Y yo, o sea, bien. Y como a la semana me hablan de la empresa, esto no sé si alguien lo sabe, pero me hablan de la empresa donde estaba aplicando y financieramente era muchísimo más. Entonces yo tuve un conflicto emocional, porque me iba a casar y tenía planes y cómo le vamos a hacer y esto. Y me acuerdo mucho que en un semáforo en Torreón iba a la entrevista, no sabía qué iba a decir, y en el semáforo me tocó en rojo y se oye raro, pero me pasó. Y yo escuché la voz de Dios que decía, esto es lo que has anhelado toda tu vida. Y el conflicto emocional desapareció, se dibujó una sonrisa, llegué era la última entrevista de Recursos Humanos, me dice... Era como para cerrar, ¿no? Era como para cerrar, como para firmar ya. Había tenido varias entrevistas previas y entonces me dice, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Y le digo, te digo algo, acabo de aceptar el mejor trabajo de mi vida. Y se quedó sin habla, o sea, no sabía ni qué decir el tipo y demás. Pero yo salí convencido de que Dios había confirmado algo en mi vida. Ya. Creo que todas nuestras temporadas han estado acompañadas de cambios, de decisiones, de tomar retos. Entonces esta cuarta temporada no es la excepción, porque hemos pasado luces, hemos pasado sombras, cosas muy lindas, construcciones de familias, construcciones de congregaciones. Nace otra nueva congregación en esta temporada, el día del cumpleaños de la pastora, o sea, para que no se nos olvide, ahí está, de 2013. Tú y yo, 2013, con la dirección del pastor. Acuérdate, ¿qué pasó en esa época? 2013, en diciembre, fue la primera reunión de Campus Gómez en el Salón Murano de Gómez, y fue nuestra reunión en la tarde, a las 7 de la tarde, con voluntarios tanto de algunos de Torreón como de Lerdo. Empezamos sirviendo en esa nueva congregación, con muchos sueños, anhelos y expectativas. Igual fue una iglesia quitapón también, de llevar cosas y guardar y subir y todo para estar ahí. Yo les platicaba ahorita que yo iba embarazada, que me acuerdo de otra familia que iba embarazada y las dos embarazadas ahí ya las últimas, pero bien paradas ahí, bien puestas para Antioquia Gómez. Un buen tiempo estuvieron en la tarde. Sí. Empezamos en la tarde, sí. Sí, mucho tiempo, porque de hecho, incluso... eso fue uno de los propósitos, ¿no? De abrir un espacio en Antioquia, sí, en la región, donde las personas tuvieran acceso a un servicio espiritual los domingos. Personas que tenían, no sé, algún tipo de trabajo que les sí, demandaba no solamente el sábado, pero parte importante del domingo, que no pudieran asistir a nuestros otros campos porque tenemos reuniones en la mañana o a mediodía, y sí, se abría una oportunidad para que la gente empezara a reunirse en la tarde, y claro, esa fue, yo sé que eso fue uno de los propósitos de abrir como una alternativa para las personas en ese situación. Y no se le puede olvidar porque es su cumpleaños. Ah, no, bueno, el día era lo de menos, pero me refiero a que el horario... El domingo. Sí. Entre estas luces y sombras, obviamente que pasamos la temporada que como iglesia marcó y ha marcado una temporada en nuestro caminar con Dios. Y fue que en 2014 nuestro pastor fundador, Juan Hernández, recibió un diagnóstico de cáncer. Nos enfrentamos a esta nueva situación como iglesia, como familia, 3 campus, y vivimos esta temporada de 10 meses de navegar, de confiar y de creer, pero con la confianza en nuestro corazón que Dios estaba con nosotros. Y no imaginábamos que, obviamente, que Dios lo iba a llamar a casa. No era nuestra oración. Nuestra oración siempre fue, Señor, sánalo. Y Dios lo sanó. Pero nuestro plan era como que ahí chocó. Recuerden, esa época yo creo que jamás se nos va a olvidar porque fue un parteaguas en nuestra vida.
vivimos al lado de nuestra pastora toda esta temporada y de la iglesia y del liderazgo y de ir los movimientos de Torreón de los locales. ¿Se acuerdan de esta época de Torreón? Cómo se movían de un local a otro. Ahorita platicábamos el primer cambio del Crown. Sí, los chicos todavía no estaban de lleno en la congregación, sino eran parte del voluntariado, sí, muy importante, pero a mí me correspondió esa primera parte con la congregación de Torreón. De hecho, la congregación de Torreón para mí es un querer muy particular, es como el nieto mayor, porque cuando nosotros comenzamos Antioquía Torreón, fue el resultado de un tiempo, años de trabajo que a mí Dios me dio la oportunidad de hacer con mujeres en la ciudad. De allí fueron armándose las cosas, creo que lo platicamos en la última entrega, y se conforma esta congregación. Y cuando estábamos como agarrando vuelo en el mejor tiempo, ocurre esto del pastor Juan, de la pérdida de su salud en primer lugar, para finalmente perder la vida. Y asumir el resto de no solamente la responsabilidad de una congregación, sino del ministerio. Para mí fue interesante. Y porque Juan antes de morir había dejado ya apalabrado literalmente el cambio de local. Nosotros nacimos como congregación en el Crown Plaza, en el hotel en Torreón. Sí. Y él dijo, bueno, ya está todo listo para en unos meses se va a trasladar la congregación al Salón Condesa Real, al norte de la ciudad. Acabo de darme cuenta que era el norte. Lo mío no es la ubicación. Pero lo dijo Alfonso, así que sí, era el norte, es el norte. Y fue en ese traslado cuando la vida de la comunidad que se ha estado construyendo durante 35 años dio un vuelco importante a partir, obviamente, del fallecimiento del pastor Juan. Y Torreón comienza esta nueva temporada en el Condesa, que fue una muy buena temporada. Sí. Tuvimos allí 2 años, más o menos 2 años, y fueron 2 años extraordinarios en muchas maneras, un crecimiento. Ahora, igual, por inercia, después de la muerte del pastor, fundador, se vino esta inercia de no solamente sostenerse en las personas en el ministerio, pero de crecimiento. Y yo aprendí varias lecciones. Bueno, la vida es una suma de lecciones, pero cuando va a haber un cambio, que la vida está, por eso son luces y sombras y son cambios permanentes. Ratos nosotros estamos en la montaña y mucho tiempo en el valle. Lo que se iba a venir fue así como dar a luz 9 meses más tarde de la muerte de Pastor Juan. Y donde lo registres, y me ha tocado ver varios casos en esta última década de mi vida, es esto: hay una tormenta muy fuerte y lo que dura la inercia de la tormenta para bien son más o menos 9 a 10 meses. A esa temporada empieza a florecer, fíjense, porque eso es una cuestión de óptica, a florecer lo nuevo que Dios está trayendo para esa familia, para ese negocio, y en este caso para la comunidad de fe que nosotros habíamos tenido el privilegio de fundar o de establecer. Entonces vinieron una serie de cambios, no solamente de locales, la geografía misma de las comunidades de fe que pertenecían a Antioquía como ministerio, sino que los cambios que ya, estaban determinados desde el corazón de Dios para que sucedieran. Cuando tú los ves así, los cambios, no hay manera de que te ates a algo, te quedes arraigado a algo triste. Lo único, y ustedes lo están enseñando en esta temporada, es arraigados a Cristo, porque es lo único que no cambiará. Todo lo demás, o sea, cambia. Los matrimonios, los hijos, las relaciones interpersonales en general, ya les digo, a cuestiones de la salud, de la vida misma, va a tener una constante de cambios. Y en esos cambios, si nosotros miramos esos cambios únicamente desde la óptica horizontal, o sea, de la óptica humana, van a ver
enojos, van a haber pérdidas, van a haber sentirnos defraudados, pero nosotros somos llamados a ver las cosas de la manera vertical, con los ojos de Dios. Y en esa postura los cambios fueron tan padres, tan bien hechos como todo lo que Dios hace, que este ministerio se vio multiplicado. Así, tal cual. Yo también quisiera comentar algo antes de que se me pase. Algo que fue esencial en esta transición después de la enfermedad y partida del pastor fue el trabajo previo de capacitación. Creo que esto es una lección que si podemos dejar a alguien o a otros pastores que puedan ver estos podcasts, es el trabajo esencial que se tiene que hacer en capacitar a los creyentes para la obra del ministerio, como lo dice Efesios 4:12. O sea, los pastores, los maestros, los profetas capacitan al resto para la obra del ministerio. Y aunque el pastor fundador, el pastor Juan, fue alguien apasionado de la predicación, que él pues, era incansable, parecía incansable, o sea, predicaba en la mañana en Lerdo, salía corriendo para predicar a mediodía en Torreón y a las 7 de la tarde predicaba en Gómez. Sí, que tenía invitaciones a otras congregaciones. También. Y aún cuando habíamos sido equipados, no teníamos tanto la práctica, porque realmente era excepcional cuando nos tocaba predicar en un domingo. Pero ahora sí que después, durante su enfermedad y después de su partida, pues no había otra. O sea, todos, un buen equipo de predicadores empezamos a predicar ahora sí en los 3 campus. En los 3 campus. Y tuve que escucharlos. Así es. Y usted fue parte de la formación. O sea, creo que ahí se vieron los frutos de las escuelas de ministerio, de las escuelas de liderazgo. Cuando de veras se necesitaba, entonces surgieron las personas que pudieron continuar la obra. Y eso, lo que tú dices, creo que, chicos, es muy importante, sobre todo en la época en que ustedes están ahora como responsables de este ministerio, es que estamos construyendo en este momento como para que al nosotros ser quitados por la razón que quieras, se quedaría no solamente de pie, pero estable y en crecimiento en lo que Dios ha dispuesto en nuestras manos. Son lecciones que, o sea, no solamente es aprender la teoría, sino estar como en la práctica de qué dejar detrás de nosotros. O sea, ese legado no solamente de fe, sino como tú dices, de práctica, de lo aprendido. Ahora, porque después de la sacudida emocional que pasamos, digo, la capacidad de conocimiento intelectual en Cristo se ve probada 100% con una fuerte sacudida. Que fue lo que le pasó a los apóstoles. Habían recibido 3 años y medio de la mejor enseñanza que el ser humano puede, Cristo mismo en persona, pero vino todo lo que fue, que acabamos de conmemorar en la Pascua, se vino un desbarajuste completo, y si no fue, con todo y que vieron al Maestro resucitado. Eso no, fue como algo emocional, que se vio probado unos cuantos años después por la tragedia que se suscitó a propósito de la persecución por el Imperio Romano. Entonces, la lección de vida es esa. Es bueno adquirir y tenemos que equipar gente, pero también en lo emocional. Necesitamos de verdad estar profundamente tomados de Cristo para soportar estas luces y sombras que son propias de la vida. ¿Recuerdan el salmo que habla de las palmeras y que lo hemos predicado en muchas ocasiones? ¿Te acuerdas, Adi? Como palmeras, que cuando como cedros, que son así como doblados, profundas, pueden tocar, el viento los puede casi desaparecer, pero en realidad vuelven a tomar más fuerza. Esta época, esta temporada, ¿qué es lo que más te deja? Ahorita estaba escuchando eso y creo que nosotros lo vimos desde una perspectiva de liderazgo y no fue sencillo, pero también la iglesia lo vio desde otra perspectiva. Y lo que
me llama la atención que este domingo recién hablamos de eso, de arraigados de manera profunda. Y cada persona tomó al final su decisión, pero también es el reflejo de qué tan arraigados estaban, a lo mejor solo en una comunidad, o tal vez en un lugar geográfico, o a lo mejor tal vez ante una persona. Y hubo gente que tomó la decisión de irse y a lo mejor tenía esa oportunidad. Yo me acuerdo mucho ahorita que decía, tuve la oportunidad de escucharlos predicar. A mí no me cuenta cuando me escuchó a mí. Mejor no se acuerde. No se quiere acordar, no me acuerdo y no se quiere acordar. Pero eso es grato, ver crecer a las personas es grato. Yo me acuerdo de la primera predicación que tuve. Un domingo aquí en Lerdo. Y preparé la predicación, o sea, como era la primera, en el hospital, cuidando al pastor. No dormí, pero no sé si de nervio, de estudiar, No tanto por el pero, o sea, para mí fue muy mala. Pero también era como por otro lado, la gente estaba esperando escuchar a su pastor. O sea, tú te subías y creo que cada uno podemos opinar, pero al final él era el papá. Y yo no era el papá de nadie. Entonces era duro para ti porque te esforzabas un montón, pero la gente también estaba triste. El estándar era muy arriba, pero la gente estaba triste. Sí. Con la esperanza de que, decías ahorita, nuestra esperanza era que, Señor, por favor, manténlo. Dios tenía otro plan. Entonces, eso para mí es, por un lado, en esa temporada oscura, fue de cuestionar, Señor, ¿por qué? ¿Por qué era mejor que lo hubieras dejado? ¿Por qué, Señor? Pero cuando lo ves a la distancia, no hubiese sido posible crecer si él hubiera estado. Fíjense, hay una imagen que está grabada en mi cabeza, que se la voy a compartir. El día que él estaba siendo operado, 2014, Día del Padre, íbamos camino al Crown, iba a predicar Alfonso, y en el semáforo que está ahí un restaurante de comida rápida para niños, que no voy a decir nombres, al voltear hacia el cielo, sobre el Crown había una cruz formada por nubes. Esa imagen está grabada en mi cabeza, en mi celular. La voy a conseguir para que la puedan observar. Lo que recibimos en ese momento fue la confirmación: no están solos, estoy con ustedes, van a atravesar esta situación, pero yo los voy a sostener. Hoy lo podemos contar, hoy podemos hablar de esta historia, pero estamos en esta época, o sea, disfrutando la cuarta temporada de Antioquía, de la construcción. Te tocó formar líderes, te ha tocado formar mujeres, formar generaciones. ¿Qué te acuerdas de esa época? Sí, ¿sabes? Ahorita pensaba con lo que escuchaba que esto ha sido una carrera de resistencia. La fe es una carrera de resistencia. Sí. Y creo que o sea, el tiempo de la carrera a veces es muy bonito todo. Me imagino como los que corren en el maratón, porque yo nunca lo he corrido, pero sí he visto a los corredores como al principio muy bonito saludando a todos, todo está muy padre, después ya quién sabe si, o sea, después no pueden ni con su alma. Creo que hay momentos así, o sea, ha sido realmente un tiempo en el que hemos corrido con una sonrisa en el rostro, hemos corrido cargando un gran pesar, pero nunca hemos dejado de correr. O sea, el paso se ha mantenido durante todo este tiempo, cada quien en su temporada, porque no me puedo comparar con la temporada de Adín, con la temporada de la pastora, de ustedes, porque cada quien hemos tenido una temporada, ¿no? Pero creo que el hecho de que veamos a la gente crecer, seguir aprendiendo, seguir teniendo hambre de Dios, seguir queriendo tener líderes nuevos que se están fundamentando fuerte en la palabra de Dios, que están trayendo a sus hijos, que están enseñando a sus hijos, que ahora ya tenemos a nuestros hijos de diferentes edades. Rodrigo, nuestro hijo, va a cumplir 10 años este año, pero los hijos de otros amigos que nosotros llegamos a ver, chiquitos, Luis, que está atrás de las cámaras, que nosotros lo vimos que era un chavito, un preadolescente. Puberto. Ahora es parte de nuestro equipo fuerte que amamos con todo el corazón. O sea, creo que eso ha sido muy interesante, ver familias que han depositado su confianza en que Dios está ahí, en que Dios nos está guiando y en que este proceso que se ha vivido
con tempestad y con momentos muy felices y con todo lo que ha habido, siempre ha estado dirigido por Dios, entonces no hay manera de perder ahí. Y por eso creo que al ver a la iglesia crecer, ahora que vemos, yo tengo las fotos de los primeros tiempos ahí en el nuevo lugar donde estamos, bueno, que ya vamos a cumplir 4 años, estamos diciendo que próximamente cumplimos 4 años, estando en ese lugar, hemos visto a gente, Romina ahí tenía 2 años, 3 años, y ahora ya Romina está en el tercer salón, segundo salón de kids. O sea, es como ir viendo no solamente a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros amigos. Y nuevos. Y gente nueva que está llegando, que llegan con bebés. Tuvimos hace algunos días, ahora para el Día del Niño, la presentación, la dedicación de bebés. Y nos encanta ver cómo esas familias están depositando su fe en Dios y creyendo, sí, seguimos creyendo en el mismo Dios que creyeron los pastores al fundar la iglesia, que hemos creído nosotros al seguir adelante con lo que hay. ¿Sabes? Ahorita que dice eso, una vez hablaba con mi mamá respecto al crecimiento y lo que nos ofreció y esas cosas, ¿no? Pero ahora lo quiero hablar de la iglesia y es bien interesante cómo, o sea, las temporadas, cambios, generaciones, líderes, y viene a mi mente el hecho de que la empresa que Cristo estableció nadie ha podido contra ella. Ni podrá. Y eso Él lo declara. Pero no solo eso, definitivamente estamos parados aquí, hoy, o sea, no solo por la grabación, sino por el hecho de hoy en la Antioquía, sobre sus hombros. Y está bien, a ustedes les tocó pagar un precio que Dios los estableció ahí. Y en 30, 50 años, a alguien más le va a tocar pagar un precio. Pero es como eslabones que creo que de pronto perdemos de vista. Como Dios, una palabra lagunera, nos revoluja las cosas. Pero Dios acomoda corazones, acomoda propósitos. Y une destinos. Claro. ¿Sí? Creo que ha sido muy bueno, pero yo quiero que algo que compartan para cerrar esta 4ª temporada de Luces y de Sombras. Yo doy gracias por las luces, pero también por las sombras, porque definitivamente es lo que nos hace crecer. Bueno, en retrospectiva, creo que esta temporada me marca definitivamente esta última década. Es una década ya, o sea, es impresionante cómo la vida de una persona, y en este caso la vida de una comunidad de fe, puede ser trastocada y transformada en 10 años. Piensen en su hijo mayor, en 10 años era un joven de casi 20 años. Sí, en una década cambia todo. Sí, son 10 años. Y a mí ya me pegó con todo, ¿verdad? Los 10 años, pero lo que digo es mucho, a ver, no podemos dimensionarlo cuando hablamos de esto, para nada. Y tal vez porque Dios sabe que no nos vendría bien dimensionarlo tal cual está, sino que podemos descansar en que Él va a tomar, como siempre y en todo, el control. Y que Él tiene propósitos que cumplir más allá de cómo nosotros nos sintamos cuando no entendemos lo reburujado. O sea, Él sabe que nosotros nos vamos a confundir, que vamos a tener 1000 preguntas, incógnitas sin resolver. Porque a mí cuando la gente me intentaba consolar hace una década atrás, me decía que tenían que pasar cosas muy buenas y o sea, yo todavía no entiendo nada. Lo que sé es que sigo adelante, amando a mi Señor y amando la iglesia, amando a Antioquía, porque esta es mi casa. Más allá de nosotros, por sobre nosotros. Esta es parte pequeña de la iglesia, de esta eclesía que se fundó en Cristo y cuya palabra no podrá ser destruida por nada de este mundo. Y es lo único, por cierto, que prevalecerá a la eternidad. Cierto. Nosotros vamos de paso apenas, pero la iglesia y su fundador
permanecerá para siempre. Entonces, ¿por qué no tener un espíritu humilde de adoración genuina, profunda, diáfana, alegre? Y también esto de las lágrimas, o sea, lágrimas y risas. También. Esto es la vida, esto es el ministerio, y Antioquía será para nosotros siempre significativo, o sea, el resto de mi existencia. Y esperamos que la vida de quienes están continuando con esta tarea sea una vida icónica. No tanto si acaso en la manera fabulosa que hacemos o no las cosas, sino en nuestra fe constante. Sí. En una fe que no solamente es constante, pero como Pablo decía, yo oro para que la fe de ustedes sea fortalecida. Sí. Es decir, tenemos fe, pero necesitamos procurar que la siguiente década sea una fe mucho más fuerte de lo que es hoy, a los 35 primeros años. Entonces, y es una tarea que, permítanme, pero les toca a ustedes. O sea, el equipo de pastores presente le toca en apenas una década trastornar para bien aquello que han recibido. Y me quedo con el gozo de verles, de saberles, de sus vidas, de la vida del equipo de pastores, de este equipo de voluntarios que hace posible hacer iglesia. Muy agradecida con el Señor. ¿Alguien para cerrar? Carla. Para mí hay una frase, es: las crisis son catalizadores de crecimiento. Y en nosotros el 2020 fue bastante complejo, como para mucha gente. Pero a lo que me refiero es que nunca, en mi cabeza nunca se imaginó, nunca lo proyecté, nunca lo conversamos. El hecho de que regresando a presencial, la pastora nos fuera a decir, ahora el Campus Torreón, ustedes se hacen cargo. Y era, previo no habíamos sido pastores de Campus Torreón, éramos como los asistentes de ella, y fue como de, no éramos pastores de un servicio y entramos siendo los 3 campus pastores de 2 servicios. Y no sabíamos cómo hacer, pero esa frase creo que tiene todo el sentido, porque creo que Dios te avienta cuando Él conoce tu diseño, conoce tu propósito y sabe para qué te creó, independientemente que tú creas o no creas. Y una vez más, tocando el pasaje que vimos, es arraíguense, construyan, y después la fe crecerá. Pero todo tiene que ver siempre, aunque a veces nosotros nos distraemos, tiene que ver con la persona de aquel que trastornó la historia. Sí. El que siempre ha estado, y es Cristo. Pero siento que en ese cúmulo de cosas en las cuales nos distraemos, perdemos de vista el hecho de que todo se trata de Él. Es su negocio, es su iglesia, yo soy su trabajador. Entonces a veces creo que me preocupo demasiado, pero sí. Seguimos trabajando, seguimos creyendo. Yo creo que el proceso que hemos vivido nos ha servido para fortalecer nuestro matrimonio en la iglesia, nos ha servido para creer o estar muy claros en la visión que queremos para nuestros hijos, para la iglesia, para seguir contagiando a todos del amor de Dios. Y si eso nos va a llevar la vida, pues estamos listos para hacerlo. Creo que es nada más como de repente, no sé si hay una caída por ahí, como, ok, me caí, me raspé. Tomar aire, limpiarme la herida, tal vez sí hay. Y seguir creyendo que vamos a ser fortalecidos en el lugar donde estemos o en la posición en la que nos encontremos, pero fortalecidos, porque pues es que para esto nacimos, o sea, para esto estamos hechos. Buena temporada, cuarta temporada de luces y de sombras, pero nos quedamos con el corazón lleno. Creo que eso es lo que queremos compartirte contigo en esta cuarta etapa. Nos queda la última etapa, así que te invitamos a que no te despegues, quédate con nosotros porque seguimos celebrando estos primeros 35 años. Este es mes de aniversario. Mes de aniversario.